AM680, Magna. Realidad 2019. En el Día de la Industria Argentina saludamos al estimado Pedro Cascales, vocero de las pymes en la Argentina, porque me imagino la situación que debe estar pasando Pedro con todas estas nuevas medidas del gobierno y un dólar que se dispara, que hoy en el centro ya se estaba vendiendo 68 pesos en el mercado negro. Sí, ¿cómo estás, Diego? Acá, la verdad que, bueno, celebrando el Día de las Pymes, pero por supuesto con mucha preocupación con todo lo que está pasando en los mercados, en el país, en la economía, ¿no? Y bueno, y con ansiosos todos de bueno, ver qué viene hacia adelante, cómo evolucionan los próximos días. Así que bueno, esa es la realidad de aquí y ahora de la mayoría de las pymes, viendo cómo evolucionan todas las variables. Sí, porque además muchos de ustedes necesitan materias primas que son importadas, y con un dólar que se está disparando en todo momento y con el auge de nuevo del mercado negro y del blue, como le dicen al dólar del mercado negro, que en realidad es el dólar que se vende clandestinamente, que supera lo que están vendiendo supuestamente los bancos, que no están largando un dólar. Claro, hoy también fue un día, digamos, entre comillas, calmo para el dólar oficial, porque en Estados Unidos fue un día feriado, con lo cual no operaron los mercados. Claro. Hay que ver mañana qué sucede, ¿no? De todas maneras, la medida de liquidar divisas, de obligar a liquidar divisas, a nosotros no nos parece mal desde CAME, porque eso es una medida que en realidad toda pyme que exporta normalmente liquida sus divisas, pues necesita los pesos para pagar acá sus obligaciones de proveedores, sueldos, etcétera. Y a contrario censo, las grandes empresas, sobre todo los grandes exportadores, ellos sí pueden a veces aguantar sin liquidar divisas, y eso genera una presión fuerte en el mercado de cambio, porque son dólares que no entran al circuito, con lo cual esa medida nosotros creemos que se tendría que haber tomado hace bastante tiempo atrás, así que no la vemos negativa. La otra medida, por supuesto que sí, el hecho de que, bueno, entendemos que es una medida de emergencia de restringir la compra de dólares a las personas jurídicas, ¿no? Pues las personas humanas pueden comprar hasta $10.000 por mes, pero las personas jurídicas no. Y bueno, en algún caso hay pymes que tienen que hacer alguna reserva para afrontar después pagos de importaciones de insumos, maquinarias u otro tipo de bienes de capital. Así que ahí se puede generar un problema, porque si una pyme tiene que pagar cuotas o importaciones, ¿cómo resguarda su capital para cuando llega el vencimiento de esa obligación tener los dólares o los pesos suficientes para poder comprar los dólares? Ese va a ser un problema seguramente en algún momento. Además se va a disparar los préstamos en los bancos, seguramente los intereses que van a pedir por los préstamos los van a hacer imposibles de financiar. Sí, hoy la tasa de interés, cuando ya tenés una tasa de interés de la LELIQ al 83-85%, eso fija un piso para el resto de los créditos que pueden tomar las empresas en el mercado. Así que prácticamente hoy el crédito a ese tipo de tasas es inviable. Así que en algún momento eso va a tener que cambiar, porque si no, directamente no hay actividad económica lícita posible con ese nivel de tasas, ni de inversión ni de consumo. Sí, y otra medida que tendría que haber tomado era cerrar la importación de los productos que se fabrican en la Argentina, que son una contra tremenda para las pymes. Sí, ahí el problema que tenés, obviamente, es Argentina, al estar dentro de la Organización Mundial de Comercio, tiene sus limitaciones en este tipo de medidas, ¿no? Evidentemente que con este nuevo tipo de cambio hay una mayor protección, pero esa protección es relativa, porque va a depender de cuánto tiempo tardan los precios en ajustarse y comerse la devaluación, ¿no? Hoy por hoy
te diría que si me preguntás qué es lo más importante, y lo más importante es bajar la tasa de interés para que las pymes puedan volver a financiarse, puedan volver a invertir, y las familias lo mismo, puedan volver a consumir. Eso generaría un círculo virtuoso que se traduce obviamente en más empleo, ¿no? Pero bueno, en la medida que hubiera un mercado más pujante, la importación no debería ser un problema. El problema es que el mercado está muy deprimido y cualquier importación resta consumo, resta producción nacional. No, por supuesto. Y sobre todo que ustedes son los principales en crear trabajo, y con estas medidas se lo restringen porque todo se encarece, hasta los sueldos, porque ahora quieren aumentar los sueldos, pero tampoco en la medida que tendrían que hacerlo, ¿no es cierto? O sea, los trabajadores se convierten en una carga si ustedes no tienen producción como corresponde. Claro, nosotros definitivamente somos los mayores dadores de trabajo. Las pymes son el 70% del trabajo de la Argentina, y nuestra intención es tratar de generar más trabajo, más y mejor trabajo, pero para eso tenemos que tener las condiciones necesarias para que eso suceda, ¿no? Hoy también hay una realidad: la legislación laboral nuestra es complicada, sobre todo en el momento de desvincular, y entonces las pymes cada vez que tienen que tomar a alguien nuevo lo piensan 3 veces, y eso no debería suceder. Debería suceder que uno pueda tomar la gente ágilmente, sin temor a tener un juicio, a tener un problema futuro, ¿no? Pero bueno, son temas que habrá que debatir con el próximo gobierno cuando haya un próximo gobierno a partir de diciembre. Ahora, lo que pasa es que estos 60 días que quedan hasta las elecciones de octubre, y después hay que esperar a diciembre para la entrega del poder, si las medidas económicas que no se toman correctamente desde este gobierno van a ser calamitosas para toda la situación de las empresas en general del país, y sobre todo a las pymes. Sí, acá definitivamente necesitamos generar políticas de Estado, ¿no? Que puedan, sobre todo para las pymes, que somos un eslabón tan importante pero al mismo tiempo tan débil en la economía, ¿no? Pues un eslabón que se corta cuando hay este tipo de problemas de vaivenes económicos. Lo importante es generar medidas políticas de Estado que, independientemente de los gobiernos, puedan tener continuidad y podamos tener un rumbo para poder apostar, digamos, a mediano y largo plazo, que es lo que hace falta para el desarrollo económico de un país, y sobre todo para poner la producción por encima de la especulación. Sí, sobre todo eso. ¿Cómo ven la perspectiva del nuevo gobierno? Porque todo hace pensar que la fórmula Fernández está ganando en primera vuelta en octubre, pero después falta una eternidad hasta la entrega del gobierno. ¿Cómo vislumbran que Alberto Fernández va a trabajar con las pymes? ¿Han tenido algún tipo de reunión? ¿Han podido hablar con él? Mira, nosotros desde CAME estamos tratando de armar una reunión futura, previa a las elecciones, con Alberto Fernández o su equipo. Yo particularmente conozco varios del equipo también económico, por lo menos que está, de las personas que se mencionan. Es toda gente que tiene experiencia en el tema, así que hay una suerte de previsibilidad de algunos de los temas. Ellos conocen la problemática de las pymes, y bueno, de todas maneras sería importante conocer de primera mano de Alberto Fernández su posición respecto a los temas que hoy nos preocupan a las pymes, y sobre todo cuáles son los mecanismos que ellos piensan implementar para sortear estos. Algunos mecanismos ya los han anunciado, ¿no? Como vaca muerta, han dicho que va a ser un tema importante, el consumo interno también, bajar las tasas de las LELIQ. Bueno, hay una serie de definiciones que han hecho, pero bueno, hay que conocer un poco más en detalle y cómo todo eso puede afectar o puede beneficiar a las pymes. Sí, que además tampoco están dando a conocer nada, porque todavía no es un candidato electo, sino es un candidato a elegir. No es la misma situación
que cuando Alfonsín era presidente y le presentó la renuncia y se fue anticipadamente, porque sí había un presidente electo que era Carlos Menem. Acá es simplemente un candidato, Alberto Fernández. Tal cual, es así. Y también hoy por hoy, digamos, no sabemos ni siquiera de ese candidato qué equipo va a tener, digamos. Hablan de nombres, pero todavía no hay pero que son trascendidos, no, él no ha dicho nada. Va a ser muy nada. importante, porque eso va a dar ciertas pautas en distintas materias. Aparentemente tiene correctamente ya definido cuál va a ser su gabinete y sus ministros, pero no lo va a dar a conocer hasta después de las elecciones de octubre. Tal cual, sí, eso es un poco lo que él ha manifestado y tal vez con buen criterio lo haga así, ¿no? Si no es un tema criticable, simplemente que eso va a dar también muchas certitudes de qué acciones, porque ya conociendo nombres, conociendo equipos, uno ya puede imaginarse o puede saber cuáles son las medidas que se irán tomando. Así que en caso que gane, ¿no? Por supuesto que hoy aparentemente tendría las mayores chances de ganar, pero bueno, todavía hay que esperar las elecciones. Los mismos encuestadores que apoyaban al gobierno lo están dando por ganador por mucha más ventaja que en las PASO. Sí, lo cual así es. También los encuestadores hoy sabemos que no han sido muy confiables en el pasado, ¿no? Jamás han sido confiables, porque siempre trabajan para alguien que les paga y entonces le dicen a esa persona lo que quiere escuchar. Claro, pero evidentemente me parece que en este caso no han acertado en ninguno de los casos, porque creo que no ha habido ningún encuestador que ha dado estos márgenes esta amplitud del margen, ¿no? Todos daban márgenes mucho más exiguos. Sí, lo que yo espero es que el nuevo gobierno haga lo que se debería haber hecho en algún momento, que es llamar a un gobierno de coalición, convocar a los mejores hombres, no importa la ideología, para que ocupen los cargos con conocimiento de lo que se hace y no que vayan a tocar de oído. Y tal cual, la verdad que eso sería bárbaro, un gobierno de unidad nacional con los mejores en los puestos necesarios como para tratar de generar como bien dijiste, un gobierno de los mejores con experiencia y de unión, ¿no? Porque la realidad es que lo que necesitamos también los argentinos es unión para poder salir adelante en un mundo también muy complicado, es un mundo hoy con problemas económicos, con guerras comerciales y ya lo decía Martín Fierro, ¿no? Si entre hermanos nos peleamos, nos devoran los de afuera. Exactamente, y cuando vamos a tener que responder una deuda que es por 100 años y ver cómo se paga, que si hay trabajo, si las industrias están trabajando a pleno, si el campo trabaja a pleno, entran las divisas para poder ir bancando esta deuda y que el país crezca al mismo tiempo. Pero si no se hacen las cosas bien, estamos atrapados en la misma trampa. Tal cual, las capacidades las tenemos los argentinos y el país también. El problema es ponernos de acuerdo en qué modelo de país queremos tener, sustentarlo a lo largo del tiempo, apostar a la educación, a las instituciones y, como dijiste, al gobierno de los mejores. Bueno, ojalá podamos hacerlo alguna vez, porque siempre pareciera que nos cuesta mucho eso, ¿no? Nos unimos para festejar a la selección de fútbol y después nos cuesta mucho unirnos para otros proyectos. Sí, para cosas más importantes y además recuperar el mercado externo que se perdió al abrir la importación, porque había muchas cosas que nosotros exportábamos que las dejamos de exportar. Y sí, la verdad que es complicado y los mercados, viste, se pierden rápido y cuesta muchos años ganarlo y ganar credibilidad, ganar confianza. Es difícil hoy también proyectarse hacia afuera con este nivel de fluctuaciones que hay y con este nivel de tasa de interés, pero bueno, si se logra estabilizar la economía, seguramente que podemos recuperar las condiciones, las tenemos, así que no es algo imposible, simplemente poner en orden ciertas variables como para poder empezar a proyectarnos hacia afuera, pues realmente lo que nos va a permitir crecer es ganar mercados externos.
Claro, porque además abrirle a los mercados externos que traigan cosas que nosotros fabricamos, la última importación que abrieron hicieron quebrar la única fábrica que teníamos en la Argentina que trabajaba bárbaro haciendo jeringas descartables. Al traer jeringas de China destruyeron esa fábrica que tuvo que cerrar. Y ahora hasta importamos tampones que acá se fabrican. ¿Por qué traer algo que fabricamos en la Argentina? Sí, ahí yo creo que también, y desde CAME lo hemos apoyado, la ley de compra nacional, donde el Estado nacional, cuando hace sus compras, prioriza a las compras efectuadas por, o mejor dicho, la producción efectuada por industria nacional, y en particular las industrias PYME, con una mejora, con una protección, en una mejora en el precio, ¿no? Que es exiguo, es un 15%, pero alguno puede decir, bueno, pero eso sale del bolsillo, sí, pero también vuelve a los argentinos porque es trabajo argentino, que vuelve a una industria argentina, que da empleo en Argentina, que paga impuestos en Argentina, entonces termina siendo un círculo virtuoso, a diferencia de cuando esa misma compra se hace a una empresa del extranjero, que todo ese dinero sale y acá no queda nada. En algún caso, en el mejor de los casos, los derechos de importación, si es que paga derechos, ¿no? Claro. Con lo cual, las compras del Estado, por lo menos del Estado nacional, tener una pequeña preferencia hacia una empresa nacional, grande o pequeña, genera un círculo virtuoso, y eso es algo que se implementó con una nueva ley de compra nacional el año pasado, que eso es una de las buenas cosas que habría que mantener y continuar, ¿no? Sí, hay que volver a recrear ese círculo virtuoso, como bien dijiste vos, que es como dice un viejo axioma, que gobernar es crear trabajo, y entonces el Estado tendría que dedicarse a que se abran nuevas fuentes de trabajo, potenciar a las pymes y a la industria argentina, volver a que la industria argentina llegue a lo que fue en su momento, que tuvo un auge importante y la fueron destruyendo los malos gobiernos. Sí, los malos gobiernos, las malas políticas, ¿no? Los vaivenes económicos y bueno, y hoy también, más que subsidiar el desempleo, habría que ayudar a subsidiar o fomentar el empleo, ¿no? Es decir, tratar de ver cómo damos vuelta a esa lógica que genera que las pymes tengamos que estar pagando una cantidad de costos extra salariales para mantener el empleo. Sería bueno invertirlo, ¿no? Tratar de ayudar a los que generamos empleo de tal manera de aliviarnos la mochila, y de esa manera habría que subsidiar menos desempleo. Sí, además bajar los impuestos, que son demasiado altos todos los impuestos que se están pagando. Sí, altos y distorsivos, ¿no? Es las dos cosas, son los impuestos que distorsionan y no distinguen entre una grande, un pequeño, el que invierte, el que no invierte, el impuesto es el mismo, y eso también hay que cambiarlo, ¿no? Y bueno, en el mundo hay muchos ejemplos de países que benefician a los que invierten, que cobran menos impuestos a las pequeñas empresas, y de alguna manera hacen una distribución más ecuánime de la carga impositiva. Bueno, esperemos que las cosas mejoren y pronto, porque a los argentinos nos hacen mucha falta, y nos hacen mucha falta las pymes, que son las que más trabajo dan cuando están funcionando como corresponde. Tal cual. Te agradezco el llamado, y en el Día de la Industria les mando un saludo a las industrias y a los colegas, y gracias por poner siempre la problemática de las pymes en el debate, porque bueno, es necesario para tratar de, a través del desarrollo de las pymes, y en este caso el desarrollo industrial, poder crear un gran país. Gracias a vos, Pedro, y un abrazo grande en el Día de la Industria, y seguimos en comunicación porque va a haber novedades seguido, así que te tendremos de vez en cuando como columnista propio. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y saludos a toda la audiencia.